Hola, ¿cómo están todos? El mensajito de tu ser interno viene por aquí en este momento. Si realmente coincides con este video, le diste clic a este video y quisieras tener algún pequeño mensajito que te pueda estar mandando tu ser interno, puede ser este. A lo mejor te estás haciendo tantas preguntas, le estás haciendo tantas preguntas al universo y quizás este mensaje pueda ayudarte. Puede ser tu caso, como sí, como que no. Vamos a ver entonces qué mensaje de tu ser interno puede estar aquí grabado. Veamos. Mira, pero si me enseñaste el desamor, ahora de qué te quejas, la gran realidad, esto es una gran realidad. Si te enseñó a que se porte mal, se portó muy mal y esa persona lo que hizo fue darte desamor y desamor, no te trataba como debe ser, te dejaba a un lado, prioridades otras que tú, nunca tenía tiempo para ti, siempre estaba pendiente de otras cosas, pero menos de la relación. Entonces yo me pregunto, ¿qué será lo que quería esa persona contigo? Que tú le tuvieras siempre el amor consagrado, comulgado para toda la vida, aunque se portara mal. Claro que no, ¿verdad que sí? Porque no es que sea, como dice, ojo por ojo, diente por diente, no es eso, sino que llega un momento en que uno realmente deja también todo a un lado porque no hay interés de un lado. Y a veces uno se cansa y dice, ya no puedo más, ya no tiene interés, pues yo también voy a dejar el interés porque estoy trabajando doble, ya me estoy cansando espiritualmente, mentalmente y hasta físicamente, me estoy cansando. Entonces quiere decir que esa persona te estaba enseñando el desamor, te lo estaba enseñando y ahora se está quejando porque ahora eres tú quien está descuidando el amor, ya no eres la misma persona, ya te da igual lo que piense. Total, esa persona así te enseñó. Son cosas de la vida. Uno no debería de tomar esas enseñanzas. Sin embargo, muchas veces son inevitables. Hay que tomarlas definitivamente. O se le pegan, se pegan esas malas costumbres, ¿verdad que sí? Pero así es la vida. Después de que le enseñaste a tal cosa, esa persona tendrá que, vamos a decir así, tragarse todo esto. No le queda más remedio. Te enseñó al olvido, te enseñó al desamor después de que eras una persona que tanto amabas. Eso es lo más triste de todo, que después que tú amabas con tanta pasión, con tanto ardor, dedicada o dedicado completamente a esa persona te devuelva desamor y tú comiences a ver en la balanza y comenzar a ver que realmente amor, desamor, desamor. Y tú dijiste, entonces, ¿para qué yo me voy a matar tanto mi cabeza? ¿Para qué yo me voy a dedicar tanto a esta persona? Si esta persona de verdad me descuida, voy a dejar entonces, voy a tomar ese mismo camino, voy a entrar en el desamor y me voy a otro lado y veo para otro lado. Eso, de verdad, que es bien grave para esa persona también, porque tú no estás exento a que si tú amas de verdad con el corazón, con el alma, y esa persona te descuida de tal manera que lo que te devuelve es desamor, tú no estás exento que en cualquier momento venga alguien y te extienda la mano y tú te vayas con esa otra persona que sí te está ofreciendo amor. ¿Me comprendes? Y esto no es lealtad, deslealtad. Se los digo, esto no es deslealtad. Esto es sencillamente que alguien vino y te brindó la mano y tú te fuiste con esa mano que era la que te estaba ofreciendo el amor. Ese es el peligro que está corriendo entonces la otra persona. Muchísimas veces nos comportamos muy mal, muy desamorosamente, pero pensando que nunca, nunca en la vida esa otra persona se va a desenamorar. Piensa que toda la vida esa persona va a estar allí amándonos, completamente equivocados, porque todo tiene su límite. Y uno está buscando en el fondo también que le amen. Y quizás tarde que temprano se van a dar cuenta esas personas que están amando muchísimo, que de verdad están perdiendo su tiempo. Y si
quieren levantarse y si de verdad quieren que su dignidad empiece a funcionar como debe ser, van a tener que abrir los ojos y darse cuenta de verdad. Tú puedes amar si tú quieres, si quieres. Puedes amar sin recibir nada a cambio, pero que no te maltraten. Tú puedes amar a cualquier persona que tú no conozcas. Tú puedes amar a alguien, a un ídolo de la televisión, del cine, alguna estrella. Tú puedes amarla y no te está haciendo daño. Tú estás amándola sencillamente porque tú quieres amarla. Pero que también encima de que ames, también te maltraten, ya eso son otras cosas. Ya esos son otros términos. Ya estamos hablando en otro nivel, a otro nivel. Entonces, si me enseñaste el desamor, ahora de qué te quejas. Eso todo es la verdad. Entonces, vamos a ver si hay alguien que me escuchó y me vio este mensaje y se da cuenta de que tiene que subir su dignidad. Aquí, alguien que está subiendo la dignidad cuando la otra persona ya se está quejando. Eso quiere decir que has subido, has levantado esa dignidad. ¿Qué otra cosita podría decirte aquí el tarot bendito? ¿Qué otra cosa más puede haber para ti? Mira, efectivamente, te dicen que ya para ese amor del pasado, que no te arriesgues ya, que ya no vale la pena. Ya esa rueda de la fortuna quedó, como quien dice, oxidada. Ya no quiere funcionar para esa relación. Que es mejor que sigas tu camino, que hay muchísimas cosas que el mundo te está ofreciendo para ti. Hay alguien que puede sembrar un árbol bien frondoso en tu jardín y que no pierdas el tiempo en amores que realmente no te quieren, en amores que de verdad te maltratan. Porque el simple hecho de descuidarte o el simple hecho de ignorarte y en el simple hecho de dejar nada más que lo quieran a uno y uno no querer o quizás querer malamente, eso es un maltrato también. Entonces veo acá que, mira, hay alguien que puede ofrecerte ese amor frondoso de verdad. Esto, la emperatriz está hablando de riquezas, de renacimientos, de cultivación, de cosas que se vienen, cosas que al fin y al cabo se siembran y se cosechan como debe ser. Entonces, sigue adelante. Si tú ves que esta persona dice, pero si me, o tú dices, ¿verdad? Pero si me enseñaste el desamor, ahora de qué te quejas. Quiere decir que si ya se está quejando es porque si ya se está dando cuenta de lo que hizo. Y ya se está dando cuenta que la pelota va y rebota y que como es arriba, es abajo. Entonces, tú estás dándome esto, tú estás recibiendo esto. Tarde o temprano lo vas a recibir. De la manera en que tú me miras, yo te voy a mirar. Y de la manera como tú me amas, yo al fin y al cabo, yo te voy a amar. Ahí pues te estoy dejando ese mensajito, esa reflexión. Y mira, pero si me enseñaste el desamor, ahora de qué te quejas. Así es la vida. Sí, señor. Nos estamos viendo en un próximo video. Besito para todos. Bye bye.